WeWork me dice, mira, necesitamos un sales manager en esta ciudad que no se vende nada. Y en 3 meses, Miami va de ser una ciudad que le llamaban un distress market a un mercado que estaba en 100% occupancy. Y tú hablas 70% del tiempo, ¿cómo tú sabes que necesita el cliente? Posible. Es lo más que veo en todas las empresas de todas las etapas, en especial los latinos, porque nos encanta hablar. ¿Cómo se lleva bien una primera llamada de ventas con una estructura, un framework exitoso? Hay 7 categorías en la primera llamada: tu agenda, tu rapport, tu discovery, pitch, demo, precio y próximos pasos. El vendedor que no le tiene miedo a la prospección siempre es exitoso, porque no dependen de nadie para tener pipeline. El peor vendedor es el que depende. Founder puede buscar una diferenciación por medio de sus posts y del tipo de engagement que tiene con su audiencia. Nosotros hacíamos eso en Zenefits y en Rippling, enviando los emails como si fuera Parker. El email venía de Parker, pero en verdad era de un SDR. Y todo el mundo, no, este tipo es famoso. La venta es como un trabajo sucio, ¿verdad? Porque dicen como que, no, eso lo veo ahí como un trabajo raro. Pero para mí las ventas es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida, y puedes hacer $50,000 como puedes hacer $1 millón al año. Bienvenidos al podcast de Nico Orellana. Hoy tengo una conversación imperdible con Javier Ramírez, fundador de Quota, una empresa que nació el 2020 para ayudar a startups de todo el mundo a cumplir literalmente su cuota de ventas. Javier desarrolló su carrera en empresas como Goldman Sachs y luego en Zenefits, Rippling y WeWork, liderando equipos de venta. Y ese aprendizaje lo convirtió en un modelo que hoy escala ventas para más de 60 startups. Conversamos de todo: cómo se estructura una primera llamada de venta, por qué fallan los primeros vendedores, el rol del contenido orgánico en la prospección, cómo contratar a tus primeros SDRs y por qué tantos founders mueren intentando pasar de 1 a 5 millones de dólares en ventas anuales recurrentes. Así que vámonos directo al grano. ¿Qué es Quota? Mira, Quota es una empresa que comencé en el 2020 para ayudar a empresas en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa a cumplir su cuota. ¿Qué es la cuota? Pues obviamente la meta de venta. Okay. Es una función donde yo ayudo a las empresas a operar más efectivamente, optimizando, dándoles mi experiencia en Silicon Valley, de una manera donde pueden acelerar sus procesos de venta más efectivamente sin equivocarse. Perfecto. Y porque tenía el playbook. Mira, pues si quieres te cuento un poco. Mi historia empieza en Wall Street. De hecho, comencé mi carrera como analista financiero y me di cuenta que aprendí mucho de números, aprendí mucho de negocios, pero quería hablar con gente. Claro. Y me metí en el área de ventas dentro de un banco. Goldman Sachs. En Goldman Sachs, que fue una escuela espectacular, una pesadilla también, porque Sí, claro. pues, las horas que se trabajaba allí. Pero la gente que trabaja en bancos de estos, bancos privados, bancos grandotes, private banking y cosas así, Sí. como que ahora te llaman banquero, ¿no? El ex banquero. Te da Sí, una credencial, ¿no? Sí, se te queda marcado por vida, porque la experiencia es dura, pero también para llegar ahí, para mantenerte ahí, se requiere un tipo de estamina. Sí, O claro. sea, se requiere un tipo de manejo del día a día que no es para todo el mundo. O sea, hay que estar en la oficina a las 6 de la mañana. Habían veces que te tenías que ir a la medianoche. Y no era porque tenías que hacer trabajo, era porque tu jefe, como era más senior que tú, si estaba en la oficina por ahí todavía, la regla era que tú no te podías ir antes que tu jefe. Entonces ese tipo de dinámica, pues, por falta de otra descripción, te jode la cabeza. Claro, te da resiliencia, ¿no? Te da resiliencia, o sea, pero había que hacerlo a veces por semana. Y cuando tú eres nuevo, se rotan. Cualquier persona que sea más senior que tú, que está en la oficina, significa que tú no te puedes ir. Así que de las 6 de la tarde a las 12 de la noche, si no tienes nada que hacer, bueno, pues te tienes que poner a leer, te tienes que poner a trabajar. Y la intensidad del trabajo es bien fuerte. O sea, ser un sales trader es que de que suena el teléfono por primera vez, de la primera llamada, a las 7:30 de la mañana, por ahí, cuando abren los mercados bursátiles de moneda, y a las 9:30 cuando empieza el mercado de valores en Estados Unidos, es sin parar. Y tú estuviste en derivados, ¿no? Yo hacía venta de derivados para Latinoamérica, que era prácticamente vendiendo los instrumentos a los corporativos en Latinoamérica para protegerse en frente a los riesgos del mercado. Ok, que son como productos que inventan haciendo corto con algo, haciendo paquete y que Correcto. son para protegerse. Te digo un ejemplo bastante básico. Un swap es un instrumento donde, por ejemplo, hay muchas empresas mexicanas que emiten bonos en el mercado americano. ¿Qué pasa? Eso se paga en dólares, pero la caja de ellos es en pesos mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues tienes una exposición a una divisa, un cambio, un sube y baja. Para un financiero, o sea, para un CFO, lo peor es no tener predictabilidad. O sea, ellos quieren fijar esa tasa y pues lo hacen con contratos para pues ganar, perder y pues tratar de mantener esa tasa o ese intercambio bastante fijo. Sí, claro. Eso se hacía diariamente. Conversé con Juan Manuel Barrientos. Ajá. No hablamos de eso, pero él tuvo ese problema que creo que
tenían unos pesos colombianos para invertir en el primer local de Miami. Ya. Y el tema es que el peso colombiano pasó de 1.800 a 3.600 y ese Claro, $1.000.000 que tenían creo que se convirtieron en 500.000 y cuando hicieron la inversión en Estados Unidos ya fue no para tengo un nada. millón, tengo 500. Claro, la Ok. mitad. Entonces, para eso sirven ese tipo de productos y obviamente con cajas mucho más grandes que $1.000.000. Mucho más grandes, pero definitivamente. Se hacían otras estructuras, por ejemplo, con las aerolíneas. Las aerolíneas están expuestas al cambio y la fluctuación del precio del petróleo, porque Correcto. Uf, el jet fuel es un derivado del precio del petróleo. sí, claro. Entonces, pues, ¿cómo tú fijas ese precio cuando es o por ejemplo, hoy en día, que cambia tanto en base a las decisiones de los presidentes y las cosas macroeconómicas, las guerras, todo ese tipo de cosas, pues se convertía en una ciencia de tú tratar de decir, bueno, ¿cómo yo busco la manera de fijar el Mm, precio a un futuro para que yo pueda ganar en esta transacción y asegurarme que mi precio sea fijo sí, para claro. que no me pegue tanto a mi P&L? O sea, hoy los mercados están con Trump y sus tarifas Uf, están pero volatilidad por el cielo. montando Sí, 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 productos sí, para ver sí. cómo lo lograrán. ¿Se estabilizará? Mira, para mí es algo bien interesante porque pues es algo que están haciendo una prueba, ¿verdad? No por entrar mucho en política aquí, No, 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 pero cortito. pero es una prueba que nadie sabe cómo va a terminar. Entonces, creo que la gran promesa de Trump desde cierto punto de vista es que le va a quitar el income tax a los individuos para que no tengan que pagar tax por una parte, pero lo van a pagar en otra parte. Sí, claro. Porque, por ejemplo, te quieres comprar un BMW o cualquier carro alemán, pues te va a costar 25% más caro. Mm, Lo vas a pagar en alguna parte. mm. Así que, Y uno en Chile también quizás lo pague porque para poder seguramente, compensar la pérdida van a tener que subir precios en otras partes también del mundo. seguramente. Ok. Goldman Sachs. Te pegáis el salto a tecnología. Mira, me di cuenta de algo. Em, Goldman es un mundo bien estructurado. Tú haces las cosas de esta manera por 2 años, tú compites con todo el mundo, tú le arrancas la cabeza a tu vecino y te promueven. Sí. Lo haces otra vez por 3 años en el próximo puesto y solamente hay una manera de hacer las cosas. No hay mucha derivación desde el playbook. ¿Qué pasa? Yo vengo de una familia de músicos. La parte de mi cabeza Puerto Rico, ¿no? de Puerto Rico. La parte creativa de mi cabeza no me dejaba operar en un mundo tan estructurado. Claro. Me pedía la creatividad estar en un mundo donde yo pudiera influenciar algún tipo de cambio o hacer las cosas de otra manera. Mm, Hacer las cosas de otra manera en Goldman era que te fuera, o sea, te botaban, te echaban. sí, claro. Un buen amigo de Puerto Rico empieza una empresa, levanta una serie A y casualmente por una conversación me llama y me dice, oye, tienes el perfil, tienes la personalidad, necesito que me vengas a ayudar a armar el equipo de ventas. ¿Qué hacía la empresa? Hacía regalos para empleados y se le vendía a recursos humanos. Ok. Yo no tenía idea lo que significaba SaaS. Voy a San Francisco para conocer la ciudad que tampoco conocía. Y te fuiste con él, me imagino. Bueno, él ya estaba allá, ya tenía la empresa montada, ya Ok. todo estaba funcionando y me dice, oye Javier, no te creas que esto es Los Ángeles, que hay muchachas en patines No, por la playa con, o sea, un océano súper lindo. no, aquí Aquí no. hace frío, Aquí hace frío, no hace nada, no hay nadie. no hay nadie y no es el espectáculo de Los Puros, Ángeles, puros computines trabajando. puros computines. Llego a San Francisco, me voy a caminar por ahí, me ¿Y encanta la ciudad, qué año? en el 2013. 2013, perfecto. Y en ese momento pues estaba el auge como de Groupon, estaba Claro. todo este auge de regalos, de gift cards y ese tipo de cosas. Y pues esa empresa que se llama Gifty, que hoy en día sigue operando, entiende que se puede ir del mundo de B2C, o sea, de venta a consumidor, al mundo de B2B, Perfecto, o sea, venderle a otros negocios. perfecto. Y me llaman a mí para resolver el problema. Y llego yo con mi suit, mi ropa de Nueva York, o sea, todo organizado, a una oficina que era en un trailer. O sea, parecía o sea, de película, como la serie de Silicon Valley. Claro. Y en ese momento me dicen, bueno, pues mira, nosotros tenemos esta cantidad en ARR, queremos llegar a tantos millones, aquí hay una lista. ¿Cuánto tenían en ese momento? ARR. Como 1 millón, Ok, o sea, más o estaban menos, vendiendo $80.000 mensuales. por ahí. Ok. 83, 86, exacto. ARR son Annual Recurring Revenue, Correcto. ventas recurrentes anuales. Correcto. Entonces me dicen, mira, queremos duplicar esto. Si buscamos clientes chiquitos, nos vamos a tardar mucho. Pero si buscamos clientes un poquito más grandes, nos vamos a tardar en el ciclo de venta, pero cuando pegue, pues pega bien. Mm, ¿Qué pasa? Empezamos a buscar corporativos. Ellos no tenían la experiencia de ir a hablar con pues, personas de recursos humanos un poquito más serias, un poquito que pues había que traer como de esa presencia de negocio sí. y me envían a mí.
acabo de llegar a San Francisco, no me conocía las calles, no sabía nada y empiezo a llamar y me da por hacer una secuencia en un spreadsheet, o sea, en una lámina que prácticamente había una herramienta que se llamaba Yet Another Mail Merge. Y fue una herramienta súper básica que busqué en Google y me permitía enviar 5 emails a la vez. Ok. Y esos 5 emails, pues se los enviaba a diferentes personas de recursos humanos y me enfoqué mucho en crear un mensaje que yo me puse a pensar y dije, este mensaje, si me llega a mí, yo lo contestaría. Y me funcionó. Ok. Encontré las primeras reuniones y poco a poco empecé a entrar en bastantes empresas con mucho éxito y empecé a también utilizar los founders, tenía muchas relaciones con inversores y empecé a tocarle puertas a los inversores y decirle, oye, ¿a quién conoces? Tu portafolio. Envíame tu portafolio y me empezaron a hacer introductions, o sea, me empezaron a presentar a gente por aquí, por allá y poco a poco de momento teníamos un pipeline. Pues el pipeline era un Excel y empezamos a manejarlo y por naturalidad y autenticidad, mi meta, que hoy en día es una de las cosas que más éxito me ha dado, es que la relación no se trata o la conversación no se trata de mí, Mm, se trata de la otra persona. Entonces claro. yo siempre iba con mucha curiosidad. Obviamente me ayuda que vengo del mundo de las finanzas, que conozco los negocios, que conozco pues que un negocio para ser rentable tiene que tener ciertas características. Sí, Entonces claro. pues yo siempre decía, oye, ¿cómo yo puedo hacer que esto le importe suficiente a la persona de recursos humanos para que ellos tengan que tomar una decisión con cierto nivel de urgencia? 100%. Y pues la calidad de mis preguntas siempre era buena. Siempre eran preguntas de negocio y pues establecí una credibilidad donde la persona pues veía que yo venía con un carácter genuino Mm. para resolverle un problema. Pero antes de ir, porque yo sé que nos queremos ir a vender, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero, ok, esta startup funciona. El equipo armáis el Funcionó. pipeline, funcionó. Después te vas a Zenefits y a WeWork, que fueron unos unicornios íconos. 2015, 2000, ¿qué años fueron? Bueno, pasaron mejores cosas, pero te cuento. Mira, en Gifty me fui después de hacer 3X. O sea, crecimos la empresa 3 veces desde lo que llegué y me toca en la puerta Zenefits. Zenefits en aquel entonces había levantado una serie C de 500 millones Puta madre. y pues en ese momento habían 200 empleados, era una empresa relativamente chica y ellos tenían 200 empleados. sí, tenían una plataforma de recursos humanos, pero se dieron cuenta que para vender más, como le vendían tanto a startups, necesitaban hacer un producto para manejar el equity, el cap table de las empresas. Como lo que sería Carta hoy día. Era la competencia O Juli. directa. Correcto. ¿Qué pasa? Estaba integrado al sistema de recursos humanos, así que cuando contratas a alguien, le das los options, pues Stock automáticamente options. se actualizaba y ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Nadie sabía hablarle a un CFO. Nadie Mm, sabía categorizar una opción. Pero encuentran a este individuo que viene de tradear derivados, que se llama Javier Ramírez, y que sabe vender, claro. y pues me traen a la empresa como la... Y sabes conversar con los Chief Financial Officers, los encargados de finanzas de las grandes corporaciones. Claro. Y que obviamente todo el mundo, o sea, los vendedores, cuando necesitaban cerrar un deal y venderle el producto de equity, Sí. me traían y todo el mundo le decía, hey, este tipo viene de Goldman Sachs. Chao. O sea, vas a hablar con él y pues obviamente yo podía tener una conversación bastante sofisticada, aunque pues yo traía opciones públicas y otros tipos de productos, estas eran opciones pues privadas que se valoran de una manera diferente a través de un 409A, Sí, claro. lo conozco súper bien. Eh, Y podías conversar con los Chief Financial Officers no solamente del producto que estáis vendiendo, sino que, hola, sí, estuve en Goldman, ¿cómo estás? 100%. Y empezaba una conversación Ya la como conversación empezaba aquí. high level. Sí, porque pues, había mucha credibilidad. Entonces, pues, no había muchas de las personas como que te dicen, oye, ¿cómo haces la valoración de las opciones? Eso hay un Black-Scholes model, ¿verdad? Que tiene una ciencia detrás de eso y pues era lo que yo usaba todos los días para pricear las opciones que yo tradeaba. Sí, claro. Entonces, pues, esa pregunta pues ya tenía mucha credibilidad cuando yo venía a hablar de eso. Claro. ¿Qué pasa? Ese producto se convierte el primer producto que sale fuera de la plataforma de recursos humanos. La plataforma de recursos humanos era gratis. Como la empresa hacía plata, era que cuando tú comprabas la plataforma, Zenefits se convertía en el broker of record De seguros, de insurance. seguros, o sea, de seguros personales, de beneficios. Entonces, pues, la aseguradora le pagaba a Zenefits una comisión por ser el broker. Así que no había intercambio de plata directamente con esa persona, la había intercambio a través de la aseguradora. Correcto. Entonces, pues diversificando el revenue de la empresa, pues empiezan a crear estos otros productos. Y ahí sí era
pago directo. Yo vendía pago directo, o sea, el equity, y después se dieron cuenta que había que hacer más productos para que el producto fuera más pegajoso. Correcto. Aquí estamos hablando de una empresa serie C, 500 millones, que ya había product 82. market fit, que Yo entré y la empresa hacía como 12 millones en ARR, y en 24 meses llegamos a 82. Entonces, lo que se dieron cuenta es que había que crear más productos pagos. ok, Me lo empezaron a dar a mí, todo. Pero estás teniendo demasiado éxito. O sea, fui el vendedor número uno de la empresa, y me empezaron a dar más productos. Poco a poco me dicen, bueno, esto hay que escalarlo. Entonces, en ese momento, Zenefits se mete en problemas, por muchas razones de los medios, no entremos, pero sí. que no hay que entrar en ellos, pero se dan cuenta que es muy difícil vender la parte del broker, porque cuando tú vendes el broker, tú estás reemplazando a alguien. Mm, Tú le estás quitando el negocio. En Estados Unidos, pues el broker casi siempre es el primo, el tío, alguien relacionado a la familia. sí. Le estás quitando ese negocio. La empresa pierde cierto nivel de confianza por ciertas cosas que hacen, y la empresa dice, no, 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 hay que empezar a vender, entrar por los productos pagos y después hacemos upsell. ¿Qué pasa? Mi rol se convierte en el rol principal desde el punto de vista de venta. Claro, porque abandonan el modelo de este broker of record y Exacto. ahora tienen que hacer adquisición directa quizás Correcto, y cobrar directamente. correcto. Entonces ahí vivo un cambio que no mucha gente vive, Mm. que es de ir a una empresa que recibía 60% de su negocio a través de inbound, que le llegaban los leads, a eso ir prácticamente casi a cero y tener que crear una estructura de venta outbound Y rápido. y rapidísimo. Porque se te cayó la venta y tenías que compensar rápidamente, o si no los números iban a ir al carajo, no podías Claro, levantar más capital, claro. todo un lío. En ese momento también pasa algo bien particular en la empresa, que el founder original, Parker Conrad, con quien trabajaba Sí. directamente, sale de la empresa Sí. y traen a David Sachs. Y lo saca el directorio, ¿no es cierto? Lo saca el directorio y es un cuento un poco complicado, pero el que era COO, que es David Sachs, que hoy día es el AI Sí. czar del gobierno, Y el que sí, que está en el tema de cripto, todo eso, All In Podcast. exactamente, se convierte en el CEO. Empiezo a trabajar directamente con él, y la empresa va de un cambio de una empresa que es sales-led, que es enfocada 100% en ventas, a una empresa product-led, que se enfoca 100% en restablecer el producto, mejorar el producto, pero bajar de velocidad ¿Te tocó trabajar con él? directamente. Qué loco. Es un crack. Sí. O sea, increíble. Y trabajaba antes con Parker, así que afortunadamente esa experiencia me dio exposición a dos billonarios que no tan solo son billonarios, pero son personas sumamente exitosas. Sí, claro. ¿Qué pasa? Empiezan a quitarle empleados a la empresa, hacen layoffs 3 veces. Me quedo las 3 veces, pero a la tercera algo me decía como que ya. Sí, está muy. Sí. Se revolvió mucho el agua. Y decido irme. Decido irme y como a los 4 días recibo un mensaje de Facebook, de Parker. Me dice, hey, quiero hablar contigo, creo que saliste, dame una llamada y no firmes nada, con ninguna empresa Sí, nueva por Facebook. por Facebook, Por el DM de Facebook por Messenger. por el DM de Facebook. Y voy a la casa de él y me dice, hey, mira, estoy creando una empresa que se llama Rippling, te quiero de primer vendedor. Era como lo mismo, ¿no? Es Zenefits 2.0, pero a un nivel muy elevado. O sea, Claro, corrigiendo todos los loopholes que habían quedado sin arreglar en Zenefits. pero, o sea, era una visión que él, como lo explica, es que decía, mira, aquí hay 50 billones en una esquina y nadie lo está mirando excepto yo y Prasanna, que es su co-founder. Y me invitan a ser el primer vendedor de Rippling, empezando todo desde cero, desde el sótano de su casa, con 2 ingenieros y yo. Y me voy a crear el equipo de ventas de Rippling desde cero, o sea, ¿En qué ciudad estaban? en San Francisco. San Francisco. Me quedo en San Francisco y trabajo desde su casa. Y en su casa, pues empezamos a vender y estuve allí de como 0 a 1 millón. Y le dije, Parker, mira, me encanta lo que estás haciendo, estoy demasiado agradecido por la oportunidad, pero yo en un futuro quiero ser CRO y para mí es importante vender deals más grandes, vender enterprise. Y pues te voy a dar las gracias, pero tomé la decisión de irme. Ah, porque en su negocio el ticket era más bajo. Era bien bajo. Era como SMB. Súper SMB. Ok. Y en ese momento me voy a una empresa que se llama Kalo, que era un startup que le vendía a una herramienta para manejar los freelancers dentro del mundo de medios en Estados Unidos, y el ticket promedio era como entre 250 y $500,000, perdón.
Y esa experiencia estuvo increíble hasta que nos dimos cuenta que el CEO estaba haciendo un par de cosas ilegales y me voy a los 6 meses. En ese momento tuve que como parar y decir, no, para. Esto es startups, esto ya es, o sea, difícil, tengo que escoger un poquito mejor. Mm. Y en el 2017 me di cuenta que había esta empresa que estaba creciendo como loco, que en ese momento era una buena decisión, y me voy a WeWork. Yo creo que siempre fue una buena decisión. Siempre fue una buena decisión y hoy día, o sea, sé muchas cosas gracias a esa experiencia. Sí, claro. WeWork me dice, mira, necesitamos un sales manager en esta ciudad que no se vende nada, Miami. Y yo, pero ¿cómo va a ser? O sea, y bueno, cuando empiezo a indagar en el problema, pues habían enviado un par de americanos a Miami a hablar inglés y a no ir a comer con los clientes, a tratar de cerrar deals grandes. Sí, claro. Y en 3 meses, Miami va de ser una ciudad que le llamaban un distress market a un mercado que estaba en 100% occupancy. ¿Por qué le llaman distress? Porque no, estaba bajo cierta cantidad de occupancy. O sea, había edificios que tenían plantas enteras, pisos vacíos, Ok, pero distress significa como estresado, bajo presión. bajo presión, Bajo presión, entonces, porque los números están por debajo, rojísimos. rojísimo. Ok, O sea, como el negocio de Weaver funciona, que un edificio tiene que tener más de 80% de tasa ocupación. de ocupación para que sea rentable, Para poder pagar el lease y para todo poder el pagar el lease y todas las cosas. Entonces, pues Weaver también en la época que empezó, pues pagó unos leases pues particularmente caros, así que pues había que rentarlo. ¿Qué pasa? Llego yo, veo el equipo que tengo, o sea, lo agarro el equipo y digo, bueno, esto es Latinoamérica, mi gente. Aquí esto de estar tratando de cerrar gente en una semana no va a pasar. Y empezamos a salir a la calle, empezamos a ir a eventos en Miami, estaba la escena de tech era así de grande, nos dimos a conocer, yo empecé a hablar español con todo el mundo y en 3 meses resolvimos el problema. Y después nos dimos cuenta, bueno, hay que buscar más edificios. Claro. ¿Qué pasa? Me empiezan a dar más responsabilidad porque dicen, oye, si en 3 meses tú pudiste resolver esto, ¿por qué no vas a resolver Atlanta? Me dan Atlanta, después me dicen, bueno, te vamos a dar Dallas. Ok. Ese fue un desafío para ti Súper, porque tu background, obviamente hay un background latino, sí tiene el background gringo, claro, Silicon Valley, claro. pero aquí en Miami volaste, estabas muy cómodo. Se me hacía bastante fácil porque Sí. era entender la cultura. Sí, claro. O sea, es lo mucho que hay muchas empresas que piensan lo mismo. Voy a abrir en Brasil, pero estoy en México. Oye, son 2 culturas diferentes. Tienes que saber ajustarte a la manera de hacer negocio del lugar. Sí, claro. Y me pasaba lo mismo en Texas, por ejemplo. No podía manejar Texas de la misma manera que manejaba Atlanta, de la misma manera que manejaba claro. Miami, ¿no? Sí, claro. Inclusive dentro del mismo estado. O sea, manejar Orlando, Tampa y Miami era como 3 mundos aparte. Correcto. Entonces, ese éxito pues, me hizo eventualmente ser el director de todo el sureste de Estados Unidos, con una cuota de $250 millones y un equipo relativamente grande que tenía 37 vendedores y mucha más gente, o sea, indirectamente reportándose a mí. Y tuvimos muchísimo éxito hasta que pues WeWork se trata de ir público en el 2020. Sí, claro. ¿Te tocó trabajar directo con Adam? No directo. Hay un individuo que me reportaba directamente que es cubano, que quiero mucho, que se llama David Fano, que de hecho es un founder y hoy día vive en Miami, pero él era el contacto con Adam. Okay. Y él era como el número 5 de la empresa. Perfecto. Pero Adam, o sea, compartí con él, lo vi un par de veces, el personaje que ven en las series y en YouTube y online, eso por 10. O sea, la película se queda corta. Sí, pero tipazo Sí, aunque no me has preguntado esto, pero para mí tiene una característica de ser un founder exitoso de la misma manera que la tiene Parker Conrad, que no hay casualidad porque los dos son millonarios, pero los dos son unas personas demasiado efectivos comunicándose y excelentes vendedores. O sea, ellos le venden hielo a un esquimal. Sí, sí. Y pues obviamente por eso han podido vender sus ideas, por eso han podido levantar capital, por eso han podido venderle la idea a otros para contratar y crear empresas tan gigantescas. Eso es un visionario, no solamente alguien que tiene una Definitivo. idea, sino que alguien que tiene la idea y la puede llevar al mercado, ojalá sin hacer una gran inversión en el producto, ¿no? Definitivamente. Y una resiliencia que No, ni te la explico porque pues en el caso de Parker ha quebrado 3 empresas. Sí, claro. Hoy en día Rippling... Mucho hate. Pero hoy en día Rippling, o sea, factura $500 million en ARR.
y tiene una valoración de sobre 15 billones y se van a ir públicos. Seguro que sí. Sí. Así que, o sea, es una súper empresa. Me detengo un segundo porque algo que uno aprende cuando empieza a hacer cosas por su cuenta, ya sea emprender o simplemente organizar mejor tu vida, es que no te puedes dar el lujo de estar pagando de más, ni en tu negocio, ni en tu día a día. Y si tienes un auto, un buen seguro al mejor precio es clave. Yo contraté el mío en comparaonline.cl. Ahí puedes ver distintas opciones en un solo lugar, comparar precios, coberturas y elegir lo que realmente te conviene. También tienen asistencia en viaje, que para los que nos gusta viajar con la familia, se agradece y sirve un montón. Así que ya sabes, antes de contratar a la rápida, compara. Te vas a sorprender con lo que puedes ahorrar. Volvamos al podcast. Ok, entonces WeWork, te llevaste toda esa experiencia, lo escalaste. Y luego empezaste a hacer algo. Yo me voy a adelantar, porque quizás me va a ir para atrás un poco. Por favor. Pero esto es como para poder explicarle a la gente toda tu experiencia. Empezáis a hacer cuota. Sí, Y esta idea de fractional sí, CRO. sí. ¿Qué diablo es fractional CRO? Qué buena pregunta, me la hace todo el mundo. Fractional CRO O es, sea, yo sé que el fractional es como para comprarse un yate y compartirlo con los amigos. bueno, O comprarse un departamento entre varias personas. pues así me dice un CEO que es cliente mío y hoy en día me dice, bueno, yo no te puedo comprar completo, así que te compro una fracción. Ok. ¿Cómo eso funciona para mí? Pues obviamente yo le doy entre 10 y 12 horas por cliente por semana y trabajo con entre 4 y 5 empresas a la vez. Ok. Y con sus equipos comerciales. Correcto. Y me imagino que el trabajo es compartirles el playbook para escalar empresas enterprise o SMB también. Mid-market y enterprise. Ok. Pero ahí está el secreto y donde mucha gente se equivoca. El playbook no se puede repetir de empresa a empresa. Ok. Entonces, hay un proceso donde uno tiene que entrar y hacer una auditoría, entender lo que está pasando, aclimatarse, conocer los diferentes personajes dentro de la empresa, saber personalidades, temáticas, patrones, Sí, claro. ver qué está estructurado, qué no está estructurado, cómo los han manejado y entonces crear una estrategia. Correcto. El error que mucha gente hace como consultor o como, vamos a decir, fractional, que se ha puesto de moda y cualquiera se lo puede poner, es que, bueno, llegan y dicen, aquí está el playbook que yo usé en esta otra empresa, suerte. No. ¿Y qué pasa? No crece. Sí, claro. El éxito de lo que yo he logrado hacer durante los últimos 5 años, que es como el vehículo se llama Cuota, que es la empresa, el producto soy yo hoy en día. Eso va a cambiar. Eh, obviamente queremos tener un equipo más grande, estamos desarrollando ciertos productos que nos ayudan a escalar con la visión de tener más impacto a más empresas. Y yo me di cuenta que simplemente había una necesidad bien grande donde mucha gente pues simplemente estaba empezando empresas con mucho conocimiento técnico, pero con ningún conocimiento comercial. Correcto. Y que es clave para que la empresa escale. Correcto. Yo conversaba con todos mis invitados en este viaje. Esta es la 9ª entrevista. Ya. Así que estoy muy, muy contento. Y estoy contento porque me han inyectado mucha hambre. Ok. Y como el tema como en común ha sido que en Latinoamérica falta mucha ambición. Sí. Esas ganas de poder que yo puedo. Sí. El te quiero ver, papá. Claro. De los técnicos que tiraban arriba la selección chilena. Claro. En sus tiempos. Bueno, el equipo técnico de Marcelo Bielsa. Ok. El tema es que de repente ellos se creen el cuento, pero no tienen el playbook, no saben cómo pasar de 1 millón de ventas anuales a 100 millones de ventas anuales. Y ahí se quedan absolutamente empantanados. Sí. Es así, ¿no? Y Nico, más hasta una menor escala, no saben de llegar de 1 a 5. Uf. Entonces el problema de 1 a 5 es que ahí es donde te mueres, Sí. ¿verdad? Porque tienes que contratar un equipo. Entonces empieza el problema. Contratan a alguien que viene de Salesforce. No, esta persona fue un crack en Salesforce en Chile o en no sé dónde. Claro, hermano, pero en Salesforce tienes marketing, una persona que te hace los demos, training, tienes un brand gigantesco, Sí, claro. alguien que te hace el sales tech. Los pones en una situación early stage y 100% del tiempo, lo digo con toda la seguridad porque los he visto muchas veces, no funciona. Sí, claro. Y vienen, les pagan unos sueldos, la pobre startup se gasta un billete en la persona. La persona Claro. lo quiere hacer bien, Claro. pero llega y está en otra piscina, está en otro pecera. No tiene los recursos, no tiene el equipo, no tiene... Ese rol, o sea, ese rol en particular, yo hablo mucho de este tema del Founding Account Executive, Okay. que es el primero. O sea, el rol que yo tuve en Rippling. Mi trabajo casi no era vender. Mi trabajo era casi ser parte founder. Sí, claro. O sea, yo hablaba con alguien, me viraba y le hablaba al equipo de ingeniería y le decía, oye muchacho, me están pidiendo esto mucho.
¿Qué hacemos? O sea, el roadmap, ¿por dónde va esto? No, eso lo hacemos en 6 meses. Hermano, yo tengo $1 millón en el pipeline. Si lo creas ahora, te lo vendo. ¿Qué hacemos? No, es que, bueno, pues vamos a hablar con Parker. Ese tipo de conversaciones tienes que saber hacerlas, pero con certidumbre, porque también lo que pasa es que mucha gente dice, no puedo cerrar porque no tenemos este feature. Mm, Pero en verdad es porque no puedes cerrar porque no tienes el feature o porque no eres bueno. sí, claro. Entonces, Vámonos a venta. dale. ¿Algo más de la carrera? No, oye, Estamos. estamos ahí, Listo. digo, la parte de Fractional te tengo mucho que contar, porque lo he hecho 64 veces, pero 64 veces. sí, Uf, 60, ok. 64 empresas en 5 años. Ventas. Ya te sentas con un... Imagínate que vaya a ir a ayudar a una startup a crecer su negocio. Claro. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un founder para pensar incluso en un CRO, un revenue officer o crecer un equipo de venta? ¿Qué es lo primero que tiene que pensar un founder? Mira, yo tengo una estructura bien específica. Yo entro cuando hay product market fit. Okay. ¿Qué significa eso? Ese tipo de trabajo donde tú encuentras un encaje en el mercado, donde más de a veces 30, 40 personas te compran el producto que no son conocidos, Okay. ya ahí tú empiezas a encontrar un patrón. Okay. Eso no es un trabajo que se hace outsource, eso es un trabajo interno. O sea, ok, si no hay conseguido product market fit, No me llames. no me llames y vuelve a que los founders estén buscando esa oportunidad. Claro. ¿Por qué? Porque, o sea, es el primer problema que mucha gente hace. Al principio me decían, hey Javier, mira, te quiero contratar para que me ayudes a resolver esto. Eso no es un trabajo fractional, eso es un trabajo full time. Sí, claro. Entonces, seamos justos, ¿verdad? Y honestos y genuinos con dónde te puedo ayudar. Cuando tú encuentras product market fit, obviamente tú necesitas estructurar, vamos a decir, la fundación de la casa para poder construir mucho encima de eso. Sí, claro. Eh, Pero ¿cómo sé que encontré product market fit? Porque el founder que nos está escuchando nos puede decir, ok, yo encontré, pero Buena pregunta. Tú lo has visto. Buena pregunta. Y sabes cuándo falla el escalar las ventas si no hay product market fit. ¿Cómo sé que encontremos product market fit? Mira, todo el mundo tiene una definición diferente. Yo pienso que depende de la tasa o el monto promedio de tu venta. Casi siempre está como entre 2 y 3 millones en ventas anuales recurrentes. Perfecto. Si tienes, ¿verdad? Pues un monto un poquito más chico, si vendes en el mundo de ese envío, si vendes un producto que quizás por venta hace 2 o 3 mil dólares, pues quizás ese número pues es como entre 1 y 2 millones. Ok. Es la tendencia que, por ejemplo, veo en B2B, con fondos de inversión de capital privado externo, o sea, venture capital. Y en ese momento, pues, como te dije lo de los conocidos, es porque muchas veces la gente me dice, no tengo 10 clientes. Así, ¿de dónde llegaron? No, pues es que estos 5 son amigos míos de toda la vida, estos otros 3 son de los inversores y estos otros 2, eso no escala. Claro. No, entonces, hay que ser honesto. Claro. Honesto, founder claro, honesto, porque si no claro, vaya a botar plata. Definitivamente. Y el precio, lo que hace que, imagínate que tenía un SaaS que cuesta $20 mensuales. Claro. Eso probablemente no necesita un equipo de venta. Te vas a sorprender. Te voy a decir por qué. Acuérdate que, o sea, tú piensas eso desde un punto de vista donde pues tú piensas que puedes crear una demanda donde la gente llega a tu website y lo compra. Okay. Pero ese awareness, perdonando el anglicismo, no siempre la gente lo tiene. La gente no sabe encontrarte. Entonces, pues tú tienes que salir a buscarlo. Y es por eso que, por ejemplo, en muchas situaciones yo soy muy fanático de lo que se llama outbound, que es pues crear secuencias de emails, llamar gente, buscarlos por LinkedIn y hacer el proceso proactivo para buscar a la gente y contarle pues de la solución a un problema que quizás ellos saben que tienen o saben que no tienen. Pero te gusta la idea, ok, imagínate que yo soy founder. Sí. Nico, ¿cuánto cobras? $29. Claro. Quizás tratar de preguntarle al founder, ¿puedo cobrar $3,000 al año? Ese pricing típicamente depende de verdad de la estructura del producto que uno vende en el mercado. No es rentable, a tu punto, que creo que por ahí va la pregunta, tener un vendedor haciendo una venta de $29 al mes. Claro que no. Para que sea rentable, esa persona tiene que vender, no sé, 20, 30, 40 cuentas al mes. Entonces, ¿es realista? Probablemente no.
O sea, un vendedor SMB quizás te vende 20, 25 deals al mes, pero es una persona optimizada, con experiencia, con disciplina, Claro. que no necesariamente se encuentra fácil. ¿Y cuál crees tú que es como el ticket promedio que debería tener una compañía si piensa en armar un equipo de venta y escalar y todo el cuento? Es diferente, o sea, porque no te quiero decir que si vale $29 al principio está bien, porque al principio muchas veces los equipos de ventas no son rentables, pero tú recibes inversión externa por eso mismo, para llegar a un punto donde tú puedas crear como que esa velocidad y ese product market fit Mm, para luego añadirle más al producto. correcto. El producto quizás empieza con lo que le llaman el wedge en inglés, que es como, oye, vemos una oportunidad por ahí, pero eventualmente vamos a ir construyendo más etapas que hace que el producto sea más grande y pues obviamente también tú le vendes a un pyme o le vendes a un mid-market primero antes de ir a enterprise. Ok, como un poco como lo hizo Zenefits, que empezó a Claro, hacer estos productos por al lado y de claro, repente empezaban a escalar la oportunidad. Entonces, no porque tu producto sea barato significa que no puedo armar un equipo de venta. definitivamente. Ok, pero hay que pensar en eso. Tienes que pensar en eso porque pues obviamente a largo plazo eso no escala. Mm, O sea, hay mucha gente que quiere hacer un startup que sea rentable desde el día uno y no es tan fácil. claro. O sea, no es tan fácil. La realidad es que los primeros equipos de venta no va a ser rentable, pero uno trata de apostar a que tengas un ticket promedio más alto y mucha gente lo que hace es tratar de irse upmarket. Ahora, hay un riesgo bien alto que pasa en esta etapa, que la gente trata de decir, no, me voy a ir por el corporativo primero porque pues si el corporativo me paga $1 millón, pues consigo 10 corporativos y lleva $10 millones. ¿Qué pasa? Tu producto no está listo para venderlo en corporativo. El ciclo de venta es eterno. En Latinoamérica, entre 2 y 18 meses, por la mayoría de los corporativos, algunos pues lo hacen un poquito más eficiente, pero cuando la dinámica es que tú eres el startup y ellos son el corporativo, hay un tipo de bullying. ¿Qué pasa? Sí, claro, Porque ellos, pues, o sea, tú no tienes ningún tipo de fuerza en la negociación porque tú eres el chiquito que lo necesita a ellos. claro. ¿Qué pasa? Se convierte en una dinámica difícil porque entonces te conviertes como el proveedor de ellos y te empiezan a pedir 1 millón de product requests. Hey, desarrollame esto, desarrollame lo otro, hazme esto. Y tú feliz porque tienes el corporativo, pero ¿qué pasa? Dedicas todos tus recursos de ingeniería para servirle a este cliente y no desarrollaste el roadmap. Entonces, ¿eres una empresa de servicio para el corporativo o eres un startup que va a querer crecer para hacer más cosas? Correcto. Es un hueco bien común. Y de salirse de ahí, pues obviamente es complicado, Sí. pero es un sueño que mucha gente trata de hacerlo matemáticamente como que demasiado fácil de pensar que con los corporativos llega a 10 millones, pero no es así de fácil y mucha gente pues que tiene la disciplina dicen SMB, mid-market, enterprise. Que es el concepto como de ir upmarket, como Correcto, ir subiendo desde abajo hacia arriba. claro. O sea, Zenefits le tardó 3 años en vender un corporativo. Mm. Pero eh, eso fue por diseño. por diseño y te estoy hablando de una empresa que iba a una velocidad a tope que no es la común. Ok, tengo product market fit. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Em, Ya tomaste al cliente. ya toma el cliente, tienes, vamos a decir, 2 o 3 vendedores. La transición del founder al primer equipo de ventas casi siempre falla. ¿Por qué? Porque el founder dice, encontré los vendedores. Váyanse a vender, yo me voy a resolver el problema que tengo en el producto. Se separa muy rápido esa. Se separa muy rápido, número uno. Número dos, un vendedor tienes que darle dirección. Tienes que decirle, oye, yo quiero que tú cierres 20 deals al mes. Para hacer 20 deals, tienes que hablar con 100 personas. Significa que tienes que enviar 1000 emails. Mm. Y pues el pitch tiene que ser de esta manera. Así se maneja una primera llamada. Estas son las preguntas que vas a hacer. Así demuestras el producto. Uf. Así pides el próximo paso y así manejas el pipeline. Todo esto que te estoy contando, un founder no lo hace. Porque no saben. No tienen idea. Porque la venta del founder al comienzo es muy instintiva, es Claro, muy de sobrevivencia, es storytelling. Uf, ok. Es storytelling. Y entonces, obviamente, ningún vendedor puede emular eso. Yo lo que hacía era, yo me sentaba con Parker y lo escuchaba. Mm, Y decía, yo tengo que esa pasión transferirla a este individuo que no tiene la misma pasión por el producto, pero que tiene que ser igual de efectivo. sí, claro. Entonces, esa transición siempre falla porque no saben cómo ir desde ese punto a que una persona que no construyó el producto, que no tiene equity, que no tiene la misma pasión y la misma furia y todo, pueda tener la misma convicción en hacer la historia. Entonces, ahí entro yo. El levantamiento de toda esa información. Claro, Y hacen un playbook, hacen un manual, hacen sí, un proceso. a la marcha.
Ok, ¿cómo se ve esto? Imagínate que un founder, ok, quiere empezar a armarlo. ¿Cómo se ve? Mira, lo primero donde yo siempre encuentro muchas oportunidades es las llamadas. Yo empiezo a escuchar llamadas. Ok. Eh, Hay llamadas grabadas, hay plataformas que se usan para hacer eso y yo empiezo a ver las llamadas y me empiezo a dar cuenta. Dio, puede ser, ¿no? Excelente, súper recomendada, me encanta lo que están haciendo. DIIO.com para grabar llamadas, para que te den recomendaciones, para estar on top de o sea, sobre tu equipo de venta, ¿no? Me encanta, me encanta, me encanta, en especial en Latinoamérica, creo que están haciendo una labor espectacular y funciona demasiado bien en español. Em, Tú ves ciertas métricas que Dio, por ejemplo, muestra, como el talk to listen ratio. ¿Qué eso significa? ¿Cuánto tú hablaste versus cuánto habló el prospecto? Promedio, 70, 80% de la gente hablando todo el tiempo en la llamada. Entonces, te hago una pregunta, Nico. Si yo te conté hace 20 minutos o 10 minutos que el propósito era entender la necesidad del cliente, si tú hablas 70% del tiempo, ¿cómo tú sabes qué necesita el cliente? Imposible. Es lo más que veo en todas las empresas, de todas las etapas, en especial los latinos, porque nos encanta hablar. Puta madre. ¿Cómo tú cambias ese ratio? Tienes que hacer preguntas, tienes que tener una estructura, tienes que hacer que la otra persona hable. Hay que hacer un podcast para aprender a escuchar. Literal, literal. Pero el problema es que el instinto y lo que se conoce en el mundo comercial es que el vendedor que más habla es el que más vende, y es completamente lo contrario. Antes de seguir, todos saben que todos los días sagrados me tomo un café. Así que quiero hablarle de nuestro auspiciador Nescafé Fina Selección. Un café que conecta perfecto con lo que siempre escuchamos en este espacio. Historias de personas que con mucha dedicación han logrado cosas increíbles. Nescafé Fina Selección se elabora con los mejores granos de café, finamente seleccionados, tostados a la temperatura perfecta. Y además pasa por un exhaustivo proceso de liofilizado, que es cuando se congela el café y luego en una cámara de vacío se separa el agua para conservar su característico sabor y aroma. Cada paso logra la perfección, porque cuando hay dedicación se nota en el café y también en las historias que compartimos en este podcast. Disfrutando del café de las mañanas, seguimos con la dedicación que logra cosas increíbles. ¿Por qué pasa eso? Porque claro, el vendedor de automóvil, Claro, por ejemplo, esos son los que te hablan, es una venta muy agresiva. claro. ¿Por qué ese tipo de venta es tan popular y tan efectiva en algunos mercados, pero cuando hacemos software y startups no funciona? ¿Tú confías en el vendedor de carro? No. Precisamente. El vendedor de carro es una persona que, pues, típicamente le enseña a vender bien agresivamente. Cuando se torna el tema de B2B sales, tú tienes que darte a mostrar como una persona de la cual tú puedes confiar, que te ayuda a resolver un problema. Correcto, quizás será solo para entender, quizás porque uno compra y vende el carro y dura 6 años, 4 o 5 años, entonces Claro. al vendedor no le importa mucho la reventa, No, aunque los dealers más exitosos son los que sí se preocupan de eso probablemente. claro. Y oye, con todo el respeto, uno de mis mejores amigos es un súper vendedor de carro, pero no transfiere al mundo de B2B. Okay. O sea, en el mundo de B2B se trata de tener una relación profesional de la cual, o sea, tú tienes que convencer a una persona que quizás no necesariamente tiene un problema, no está tratando de comprar un vehículo que es una necesidad, Correcto. que tiene esa urgencia, que necesita el carro. ¿Y será porque además hay en un B2B, en una empresa, en un enterprise o en un mid-market, hay muchas personas dentro de la organización? Claro, claro. Entonces no puedo ir a matar a uno O sea, porque va a tener otro que va a decir, oye, ¿qué te pasó, güey? oye, el que viene a comprar el carro es el decision maker. Correcto. A veces tú llamas a alguien y es la persona de recursos humanos que no es el decision maker. Típicamente la persona de recursos humanos tiene que ir a donde finanzas a pedirle presupuesto. Si es enterprise se complica más porque tienes que ir por compra, seguridad, IT, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes esa primera llamada para poder dar a demostrar lo mejor de ti para que puedas avanzar. Claro. Y en esa primera llamada es donde todo el mundo falla. Y es lo que crea el problema en el pipeline. Porque entonces el vendedor dice, no, tuve la primera llamada, todo el mundo se sonrió, estaban felices. Me dijeron que qué bueno, hicimos un contacto increíble, somos chilenos los dos, o sea, todo lo anterior. Pasé el deal al próximo paso. Este es el primer error. Tú no tenías un próximo paso. O sea, tú quizás te fuiste de la llamada y no te dijeron, oye, estoy muy interesado, vamos a hacer una segunda llamada con otros directores, etcétera. Pero tú moviste eso en el pipeline. Entonces, ¿qué pasa? El founder ve el pipeline y dice, no, perfecto. En la segunda etapa del pipeline ya se están moviendo todos estos deals. ¿Qué pasa? Pasa un mes
Y todos los deals están ahí. Y yo le llamo a eso el cementerio, porque ahí es donde se mueren los deals. Sí, claro. Como consecuencia de lo que no hiciste en la primera llamada. Entonces, ¿qué yo es lo primero que veo? Bueno, déjame escuchar las llamadas para ver qué es lo que está pasando, qué están diciendo. Por eso una plataforma como Dio es tan importante, porque pues obviamente tú puedes tener exposición y saber verdaderamente lo que está pasando. Si no grabas las llamadas, no tienes idea y estás dejando que el vendedor te convenza de que todo está bien. Y los vendedores son vendedores, entonces siempre está todo bien. Por supuesto. Y hay un término en inglés que se llama happy ears, que es como que tiene orejas felices, que si que escuchas lo que tú quieres y como todo el mundo se sonrió en la llamada, pues qué bien, ¿no? Entonces ahí ya empiezas a buscar tendencias. Reconoces patrones, reconoces problemas. Hay una estructura, pues obviamente que es parte de lo que yo hago, que yo sé cómo se lleva bien una primera llamada de ventas con una estructura, un framework exitoso. Entonces, si hay 7 categorías en la primera llamada, tu agenda, tu rapport, tu discovery, pitch, demo, precio y próximos pasos, tú puedes ir buscando patrones que dice, oye, esta persona no se pregunta. O esta persona, las preguntas que hace no son abiertas. Hay una diferencia bien grande entre una pregunta de cualificación y una pregunta de discovery. Una pregunta de cualificación es, ¿quién tú usas para tu nómina? Que típicamente te da una contestación corta que te dice el nombre. Ya. Claro. Pero una pregunta abierta puede ser como, oye, en el 2025, cuando estás pensando de adoptar tecnología para avanzar en tu empresa, ¿cómo piensas en adaptarte con las nuevas tecnologías, por ejemplo? Bien abierta con los agentes de AI que están haciendo, cuál es la estrategia de la empresa con Claro, respecto a eso. claro. Déjalo que hable. O otra que yo uso mucho es, en un mundo ideal. Esos tipos de prompt que hace que la persona te diga, oye, si yo fuera un mago, tuviese esto y estas herramientas. Y quizás a veces te dicen unas cosas un poquito exageradas, pero a veces la mayoría del tiempo puedes dejar que la persona hable. Y esas preguntas para el equipo tienen que estar estandarizadas para poder ir mejorando, me imagino. Bueno, lo que pasa es que tú quieres crear uniformidad a través de un equipo de venta. Correcto. Entonces, es bueno estandarizarla para que a medida que tú vayas trayendo más vendedores al equipo, puedas tener una idea de cómo entrenarlo y qué funciona y qué no funciona. Claro, qué es bueno, qué es malo, Claro, quién es bueno, quién es malo, qué preguntas funcionan, qué preguntas no. claro. Y hay un tipo de A/B testing, o sea, que se hace como vamos a probar una, ver cómo nos va, vamos a probar otra, a ver cómo nos va. Pero tienes que ser específico, no puedes usar 20 preguntas tampoco, porque esto no es un interrogatorio. Sí, claro. Entonces, la idea es que tú puedas tener, ¿verdad? Un sinnúmero de preguntas efectivas, abiertas, que te dejen reconocer que hay un problema, que la persona se dé cuenta que tiene un problema. Sí, claro. Porque cuando la persona se dé cuenta que hay un problema, es más fácil psicológicamente que él esté dispuesto a escuchar la solución 100%. a que tú le digas que tiene un problema. Que es otro problema que también pasa. Mucha gente llega a la llamada y le dice, oye, Nico, muchas de las personas que nosotros hablamos, igual que tú, tienen un problema de nómina. ¿Es el caso como que tienen ustedes? Ya empieza la llamada como defensivamente, ¿no? No, yo ya tengo eso resuelto. ¿Qué estáis hablando, weón? Exacto, exacto. Sí, claro. Como a mí yo vendo tickets y Claro. en Welcu y hay empresas de aseguradoras de tickets como que te venden el insurance del ticket. Me dicen, Claro, Nico, tú tienes un problema de chargeback y estás perdiendo mucha plata claro, y tenés que resolver esto. Todas estas tiqueteras lo están ocupando. claro, Y digo, yo no tengo ese problema. claro. Y me insisten y Pero es que estás asumiendo. perdió, O sea, ese vendedor perdió hace 6 meses. claro. El problema es cuando te lo envían por email, Sí, claro. sin conocerte, sin poder hablar contigo, que no hemos hablado de eso, pero por ejemplo, el contenido de un email tiene una ciencia. Tienes que pensar en el email como un embudo. El sujeto te llama la atención. Si te gusta el sujeto del email, yo decido si voy a leer la primera línea. Si me gusta la primera línea, decido leer la próxima. Y después hay una descripción del producto y después está el call to action al final. La gente no llega al call to action si el sujeto del email no sirve. Ese es como tu hook, ¿no? Entonces, hay gente que envía sujetos que pues hoy en día cualquier ejecutivo que está viendo el email en el teléfono, el móvil, y dice, déjame ayudarte a mejorar tus ventas. Yo sé que me vienes a vender. O sea, y a nadie le gusta sentirse que le vienen a vender. A nadie. Entonces, pasen tiempo en esa parte. Si no hacen un buen subject line, no van a llegar a la primera línea. ¿Y qué es un buen primer contacto? Te vas a reír.
algo que sea personalizado, que se sienta que venga como de un amigo. El subject line más exitoso en Zenefits era Hey. Hey. H-E-Y, todo en minúscula. Y en español lo usamos con hola. Muchas veces también, si quieres ir fuera de lo personal, gente hace, por ejemplo, Dio más cuota. Okay. O sea, nombre de la empresa más la de nosotros. Sí, claro. A veces hacen reunión, a veces hacen, claro. Otro, ¿Te gusta el Predictable Revenue? Si sí, Adam, sí. Adam, Adam Ross. ¿te gustaba Sí. ¿te gusta ese framework? Sí, me gusta. Creo que es un libro espectacular. ¿Qué pasa? Ese libro lo escribieron los de la época de HubSpot en el 2013. Ha cambiado mucho el mundo. Correcto, pero ok. Pero en general es una teoría bastante exitosa de la cual, o sea, crecí muchos equipos de ventas con ese framework. Pero pues hoy en día hay ciertas cosas que pues no se incluyen ahí, Han ido cambiando. que pues obviamente pues LinkedIn funciona bien, crear contenido en LinkedIn, crear videos personalizados en LinkedIn para alguien funciona súper bien. Si los haces correctamente, si te preparas y tienes un buen script y le envías un mensaje escrito que diga, oye Nico, te preparé esto para ser más efectivo, que no sea como algo raro ahí que te envían un video solo. Sí. Y hay otras estrategias de LinkedIn como cuando le envías una invitación a alguien, no le escribas un mensaje porque saben que vienes a vender. Sí, claro. Y hay que ser creativo, hay que ser cercano, por supuesto, directo. Y déjame pensar algo. Entonces, ok, tenemos, y también en escribir al cliente como reunión y que sea cercano y que me respondan un correo efectivo, tiene que ver con conocer al cliente que estáis buscando, porque además muchas startups están pegándole a cualquier cosa, no tienen una ICP claro. ¿Cuál es el buyer persona? La persona que finalmente compra. Claro. ¿No es cierto? Muy de acuerdo. Porque son diferentes. Sí. Yo puedo decir, ok, tengo una compañía de seguros, pero el vendedor es la chica de recursos humanos. Bien, me alegra mucho que me traigas eso al tema. ¿Cómo se entiende eso? Mira, yo creo que la gente no hace el trabajo. Entonces, a lo que te refieres es que el ICP y el buyer persona son dos cosas diferentes. El ICP es la empresa, ¿verdad? Una compañía de seguros de 5.000 empleados, localizada en Santiago, por ejemplo. El buyer persona es la persona que está dentro de la empresa que tiene el pain. Entonces, lo que hoy en día es más fácil que nunca hacer, entra a GPT y dile, ¿qué le duele típicamente a un personaje de recursos humanos? Pero Sí, por favor. Persona ICP. Hoy día con Deep Research de ChatGPT, lo entretenido es que él va a ir a buscar todos los research, todas las páginas web, todos los blog posts, LinkedIn, todo, y tú le puedes decir, oye, esta es mi industria, ¿cuál debería ser mi buyer persona? ¿Cuál debería ser mi ICP? Probablemente va a ser algo muy potente, ¿no? O sea, con la tecnología que hay hoy en día, no hay excusa para un mal correo. O sea, es imposible que la gente esté escribiendo correos tan mediocres. Es porque no están pasando el trabajo. Porque el research, como tú bien dices, que existe hoy en GPT, le hace la vida a un vendedor aún más fácil. Y eso no tan solo en los emails, se está viendo también en la preparación para la llamada. Sí, claro. O sea, lo que yo le llamo el pre-call research, que prácticamente significa, oye, ¿con quién vas a hablar? ¿Qué le duele? ¿Quién viene a la llamada? ¿Tienen algo en común? ¿Tienes gente en común en LinkedIn? Te cuento mi hack de como yo me toca conversar con mucha gente y necesito saber quién diablo es, pues buyer persona, ICP, Goldman Sachs, ¿no es cierto? Claro. Yo lo que hago es, al comienzo, hace 2 años, cuando entrevistaba a alguien, tenía que hacer mi investigación y me tomaba horas. Entonces, lo hacía normalmente el día anterior, en la noche, cuando ya terminaba de trabajar. Entonces, buscaba a la persona, nombre, LinkedIn, después en YouTube, algunos podcasts. Ok. Hoy día lo que hago, pesco el nombre de la persona, la empresa en la que trabaja, para estar seguro que va a ser el match. Claro. Y le digo a ChatGPT, Deep Research, que con citas me haga una investigación de su carrera personal, profesional, de sus pasiones, miedos y sueños. Wow. Y entrégamelo con referencias y no solamente... y él te va a decir, siempre me pregunta, Increíble. ¿quieres este enfoque o este enfoque? Y le digo, todas las anteriores. Y se demora 10 minutos. Termina y chequeo las fuentes. Ok. Solamente porque de repente, entonces, muéstrame las fuentes. Y le digo, muéstrame las fuentes con links. Entonces hay 30 fuentes, yo voy. Ok, check. Y luego pesco el texto y le pongo al navegador que me lo hable.
Entonces lo convierto en un podcast. Wow. Y lo pongo en 2X y empiezo. ¿Lo escuchas? Y en 15 minutos o en 10 minutos Ya está listo. estoy listo. ¿Qué miedos míos encontraste? No, ninguno, pero... Y es muy loco porque, por ejemplo, en el tuyo, te lo puedo mandar después, Dale, por favor. pero decía como... justamente, él saca la conclusión Claro, de que estuviste en Goldman Sachs claro. en ventas de derivados y que tomaste esa experiencia y que y él me lo dijo. Wow. Entonces, te lo puedo mandar después. Sí. Es impresionante, pero, o sea, es algo que es tan fácil de utilizar hoy en día para un founder que no viene con esa preparación de ventas, para un vendedor que quizás lo está haciendo por primera vez. No hay excusa, ¿no? Y trayéndolo de vuelta al tema que me estabas diciendo, pues ese research te ayuda casi a ser 2, 3, 4 veces más efectivo porque estás respetando al comprador. O sea, el que tú llegues a una llamada preparado dice mucho de ti. Y el proceso de la venta es que yo pueda confiar y respetar y querer comprarte algo. Correcto. Entonces, si tú vienes preparado a la llamada, ya empezamos aquí. Sí, claro. Pero cuando llegas a hacer preguntas, ¿qué te trajo la llamada? ¿Por qué estás aquí hoy? No. Ahí es donde ya fallas de la primera. Y lo que pasa mucho, Nico, es que la gente no entiende que si en especial estás vendiendo un corporativo, ellos hablan con vendedores todo el día y te están comparando. Nunca te lo van a decir, pero te están comparando con la experiencia que tuvieron con este vendedor y con este vendedor. ¿Sabes lo que es un buen vendedor? ¿Sabes Claro. lo que es un mal vendedor? Claro. Que probablemente significa un mal producto. Correcto. No me quiero meter en ese problema. Correcto. Y no te van a comprar. Y tienes una oportunidad para tener esa primera impresión. Y si no la hiciste bien, hasta ahí llegaste. No. Ok. Ya. Tengo el ICP, Ajá. Buyer Persona, ya he probado el mensaje, Ok. los correos, todo el cuento. Ya estoy empezando a ver tracción, mi pipeline está funcionando, estoy pasando del cementerio. Ya. Hay que escalar el equipo. Sí. Y eso significa que probablemente el liderazgo del equipo de revenue, de ventas, Sí. tiene que empezar a encontrar personas que se unan al equipo. Claro. ¿Qué características tiene un buen vendedor? Lo primero es ganas. Tienes que tener ganas porque te van a decir que no 20 veces y tienes que tener resiliencia porque no te puedes dar por vencido después de los primeros 10 no. Mira, la experiencia me funciona. Mucha gente hace la pregunta un poco diferente. Me dicen, oye, ¿tengo que contratar a alguien con experiencia en mi negocio o en mi industria o tengo que contratar a alguien con experiencia en venta? Para mí el 60%, si no mucho más, es que tenga experiencia en ventas y poder cerrar. Si estoy en etapa de serie A, Sí. product market fit, escalando el equipo, olvídate de contratar gente sin experiencia. Sin experiencia de mi industria en particular. Imagínate un chico que está recién saliendo de la universidad, en Latinoamérica, una ingeniería Sí. civil, una ingeniería comercial, Sí. alguien comercial, Sí. sin experiencia, ¿es muy peligroso? ¿Vale la pena o podríamos probar? Como SDR, tomo el riesgo. Ok. Como vendedor, no. Ok, SDR son los sales. Prospección. Prospección. O sea, una comercial. persona que tenga que enviar emails y hacer llamadas en frío. Sí me ha puesto el riesgo por ahí. Ok. Pero para un vendedor que tenga que ponerlo al frente de una persona que tenga presencia, respeto, que pueda hablar con convicción, Que llegue a la llamada, no. Eso ahí no tomo el riesgo. porque estáis matando pipeline Está que... matando pipeline, entonces lo que prefiero hacer es contratarlo como SDR, desarrollarlo, darle un año y que a veces 2, que se desarrolle, conozca bien la venta, haya escuchado suficientes llamadas y lo promueve. Ok. Es típicamente más fácil crear esa... ¿Y un SDR se puede convertir en un, le llaman BDR? El SDR, bueno, la diferencia entre SDR y BDR, el SDR vende cuentas más chiquitas, el BDR más enterprise, Ok. que está atado con un vendedor. Ok. El SDR y el BDR sí siempre quieren ser vendedores, siempre quieren ser account executives. Correcto, ok. Entonces, lo natural es que vayan de SDR a account executive. Son los que usualmente tienen más éxito. Ok, o sea que haya estado en la trinchera, que haya estado prospectando, a ellos les va bien cuando van a vender, ¿o no? Claro, porque, o sea, saben, ya tienen experiencia, ya llevan años escuchando O sea, el que no tiene experiencia y quiere dedicarse a la venta, sí, acepten trabajos de SDR. tienen que empezar por ahí. Partan por ahí. Es una experiencia que la van a usar, ¿no? para todo en la vida. O sea, el vendedor que no le tiene miedo a la prospección siempre es exitoso.
porque no dependen de nadie para tener pipeline. Correcto. El peor vendedor es el que depende. El que quiere los leads. Claro, el que llega, no, yo en una época, en la época que yo estaba en Zenefits, que todo era inbound, habían empresas que usaban eso como carta de reclutamiento. Te decían, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar a Optimizely? Me acuerdo. Sí. Aquí no hay que prospectar. Y la gente decía, pero, o sea, bueno, pues me voy y crearon, el problema que pasó es que crearon una cepa de vendedores vagos, o sea, que no venden. Correcto. Porque, pues, si no le llevas leads, que en verdad eso es como tomar una orden, eso es como ir al servicarro de McDonald's y decirle, hey, dame un burger con unas patatas fritas y una Coca-Cola. Sí, claro. Es lo mismo. Entonces, ¿dónde está el challenge, no? El vendedor que siempre prospecta, el vendedor que siempre tiene un pipeline y no depende de nadie, siempre es el vendedor más exitoso. Porque tú puedes depender de un equipo de CDR, pero al final del día siempre puedes buscar los mejores deals y los deals Claro. más grandes casi siempre se encuentran por outbound. Y para conseguir account executive, si no los tienes todavía, directores de cuenta o ejecutivos de cuenta, si no vienen del equipo interno de CDR de tu compañía, entonces Lo puedes buscar de otra etapa. buscar con experiencia. Buscar con experiencia que esté en una empresa más o menos de la misma etapa. Okay. No me funciona un vendedor que tiene 15 años en Salesforce. No me funciona un vendedor que tiene 15 años en Snowflake. No me funciona un vendedor que está acostumbrado a una venta corporativa muy lenta con Correcto. demasiado soporte. Porque son productos que están muy consolidados en el mercado, claro, que es más fácil vender. Quizás claro, ese vendedor está muy claro, echado para atrás, claro, tranquilo, relax. Claro. ¿Tú querés un poco? ¿Y te gustan los vendedores que se mueven mucho de compañía? No me encantan, pero si tienen una historia detrás de que hay, oye, uno puede ser buen vendedor, pero a veces no puedes escoger las compañías correctamente. Y eso... Y en el mundo de startup, o sea, hay que ser casi inversionista para saber cómo escogerlas bien siempre. Ok, para un vendedor que se mueva, salten mucho de compañía, entonces no es quizá no es problema. O sea, no me digas que cambia cada 6 meses, pero si estuvo 2 años en cada una de las empresas, ese es el promedio hoy en día, sinceramente. Ok. O sea, una persona que lleva 10 años de carrera y ha estado en 5 empresas, es normal. Normal, ok. Pero pues que se ha equivocado y que si la historia que trae a la mesa es una donde, no sé, nunca llega a la meta, las últimas 5 compañías, pues yo no te quiero. O sea, una de las preguntas que uno hace en la entrevista es, bueno, cuéntame cómo estuvieron tus metas. O sea, yo quiero una persona que me diga, mira, por los últimos 5 años hice 120% de mi cuota. Ok, si hiciste 120, pues está bien. El que me hizo 80 y que quizás no tiene cómo explicar por qué hizo 80, para mí es un red flag. Antes de seguir, tengo que contarles algo que me tiene fascinado, sobre todo si trabajan en ventas. ¿Han pensado alguna vez lo bacán que sería tener a un Alfred como el de Batman, pero en tu equipo de ventas? Ese asistente que está en todas, que te prepara todo, que te da los datos justos en el momento preciso y que te hace ver mejor de lo que eres. Eso existe y se llama Dio. Y es como tener un Alfred metido en tus reuniones de venta. Escucha, toma notas, analiza lo que pasa con tus clientes, te sugiere cómo responder mejor, te avisa si hay dudas o señales de interés y después te deja todo listo. Resumen, email de seguimiento, CRM actualizado. Literal, tú vendes y Dio se encarga del resto. Y lo mejor, está hecho en Latinoamérica, soy inversionista y lo están usando equipos de empresas como Book, Chepelin y Toku. Si quieren empezar, lo pueden probar gratis por 14 días en dio.com/comenzar. Y con el código Nicorellana tienen un 90% de descuento en su primer mes. Entonces, diio.com/comenzar. Volvamos al podcast. Como un founder, porque ya hoy día las empresas de repente encuentran este killer feature, encuentran un edge y empiezan a crecer muy rápido, ¿no? Ajá. Ese founder puede rápidamente pasar de producto a venta y no se dio ni cuenta. Y el tema es que llega un vendedor que dice, no, es que mi cuota, y el founder va a decir, what, ¿qué es eso, weón? ¿Cómo se prepara un founder para poder armar este equipo? Para poder... Claro. O quizás la primera contratación, por ejemplo, Dio, lo vi contratar a alguien que vino a venta, si no me equivoco. Quizás los founders cuando le hacen product market fit y cuando está empezando a funcionar ICP, buyer persona, bla, 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 será bueno contratar a una persona que tenga mucha experiencia construyendo equipos de venta. Suele pasar que hay como advisors, o sea... ahí entra tú. Ahí entro yo. Bueno, yo entro ahí como fractional CRO muchas veces para estructurar el plan de compensación. A veces me llaman y me dicen, hey, mira, necesito ayuda con el plan de compensación, no estoy listo, pero déjame armar el plan de compensación. Y como Revenue Officer, Ajá. Que el oficial de revenue, como de cómo ganamos plata, me imagino que tiene que ver, ok, veamos la oferta, Claro. veamos los productos, Claro. veamos cómo vamos a atacar a cada buyer persona, Claro. armemos el proceso,
Sí, veamos sí, cómo compensamos al equipo, de todo eso se trata. todo eso. Es una ecuación bastante matemática. Si quieres, te doy un poquito de color para que tengas una mejor idea y por el beneficio de los que nos están escuchando. Eh, el plan de compensación de un vendedor está dividido 50-50 entre salario base y su comisión variable. Mm. La combinación de esos dos factores es lo que se dice que es el On-Target Earnings o el OTE. Cualquier vendedor en el mundo de B2B SaaS va a buscar cuál es el OTE, Claro. ¿verdad? Eh, Hay un múltiplo que casi siempre te dicen que es 5 veces el OTE, es la cuota. Es decir, si una persona tú le vas a pagar $200,000 al año, eso por 5, pues obviamente significa que tiene que vender 1 millón al año, Correcto. ¿no? Ahora, se pone un poquito más complicado, ¿verdad? Porque pues obviamente tú tienes que pensar dentro de los márgenes de la empresa qué por ciento del deal tú le vas a dar al vendedor y cuál es la cuota. Eso típicamente lo que el founder hace es así. Sí, claro. Pues se usan de comparable ellos mismos. Dicen, bueno, pues si yo cerré 10 ventas el mes pasado, pues esta persona tiene que cerrar 20 porque está full time, ¿no? Sí, claro. Pero no es verdad, porque No. te acabo de decir hace 10 minutos Storytelling. que el storytelling y La pasión, el equity, sí, claro. eso se pierde. Entonces, pues, se hace un ejercicio de benchmarking para saber, pues, oye, más o menos como que dónde puedo establecer la cuota en base a el mercado, mi ICP, la velocidad de la venta y todo ese tipo de cosas, pues tú vas pensándolo y tienes que tener en consideración de que un vendedor no va a ser 100% productivo en el primer mes. Sí, claro. Hay un el proceso de ramp. onboarding. Exacto. ¿Cómo le llaman? ¿Ramp? Ramp, RAMP. O sea, el proceso de ramp, como de la rampa, o sea, de, Sí. de comenzar. Ramp up. El ramp up, correcto. El ramp up típicamente toma 3 meses. Uf. Entonces, pues casi siempre, pues también ahí entra otra ecuación matemática, que es decir, bueno, si esta persona llega a 100% en el mes 3, pues en el mes 1 quizás le doy 25, en el mes 2 quizás le doy 60 de la cuota y en el mes 3 pues ya le doy 100. Pero ¿qué pasa? Aquí también es donde viene el error. Para que la persona llegue a 25, para la persona llegue a 60, para que la persona llegue a 100, tienen que tener algún tipo de pipeline, ¿verdad? Entonces, ¿qué vas a hacer como founder? ¿Le pasas leads? ¿Hay un SDR que ya está generando leads? ¿O contrataste al vendedor para prospectar? Otro error. El vendedor no prospecta. Usualmente no es tan bueno por lo que te acabo de decir, porque están mal acostumbrados. Entonces, si vas a buscar un vendedor que necesita prospectar, asegúrate en la entrevista que el vendedor pueda prospectar y lo haga efectivamente. No suelen ser buenos en las dos cosas. Son perfiles diferentes. Son perfiles diferentes, pero son experiencias diferentes. Entonces, la razón por la cual existe el rol de SDR y el rol de Account Executive o director de cuentas es por el enfoque. Porque cuando estás prospectando, no estás vendiendo. Y cuando estás vendiendo, no estás prospectando. Entonces, el problema o el catalizador para tú contratar un vendedor no puede ser para que genere leads. Es porque ya tienes un pipeline y ya estás teniendo leads. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer el founder es, necesito top of the funnel, necesito buscar leads, entonces lo que necesito es un SDR primero. Sí, claro. Y yo como founder puedo seguir vendiendo, que es lo que la recomendación que yo hago casi siempre. Entonces, si ya tienes un pipeline, ya hay oportunidades, pues ok, ahí vas a buscar el vendedor. Pero si no tienes oportunidades y no tienes top of the funnel, no trates de resolver el problema de top of the funnel y de prospección con un vendedor que no sabe prospectar. Déjame ir un segundo a los SDR, porque ese es como el canal clásico para atraer leads, ¿no es cierto? Claro. Pero las redes sociales hoy día y LinkedIn, contenido orgánico, ¿te alimenta ese pipeline? Sí. Me encanta esa pregunta y sí te alimenta el pipeline. Entonces, el founder lo que pasa es que pues tiene, ¿verdad?, el costo de oportunidad donde invierte su tiempo. ¿Te puedo contar una anécdota? Por favor. Tengo un founder amigo, no voy a decir quién es, porque no sé si quiere que lo cuente, pero que le ha ido bastante bien es un founder de una compañía 50, 80, de 50 a 100 de valuation. Ok. Y empezó a crear mucho contenido en redes sociales. Sí. En LinkedIn. Y lo que hace es que postea en LinkedIn y tiene a su equipo de venta levantando leads de los comentarios. Bien. La gente que hace engage, que conecta con el post de este creador, de este founder, lo ocupan de leads. Entonces lo entretenido es que ya el lead conoce al founder. Claro. Entonces cuando le cae el vendedor, sabe perfectamente quién es la persona. Claro. ¿Te gusta eso? Me encanta. Me encanta eso. Y le digo, súper bien, me dice, Nico, esto está volando, güey. No, es increíble. O sea, porque era lo que te contaba antes de empezar a grabar. Un founder puede ser auténtico, puede buscar una diferenciación por medio de sus posts y del tipo de engagement que tiene con su audiencia,
que no necesariamente lo puede hacer a través de un email. Claro. Nosotros hacíamos eso en Zenefits y en Rippling, enviando los emails como si fuera Parker, porque ya él tenía una audiencia, ya la gente lo conocía. Sí, claro. Entonces el email venía de Parker, pero en verdad era de un SDR. Y que decía, hey, soy Parker, quiero hablar contigo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo, no, este tipo es famoso, me encantaría hablar con él. Entonces, eso lo puedes recrear a través de LinkedIn. O sea, hoy día LinkedIn se ha convertido en una herramienta de prospección si la usas bien. Entonces, soy muy fanático de los founders que han empezado a crear contenido. Me encanta porque cuentan la historia y ves cosas a través de videos que los recomiendo altamente versus simplemente text. Pero tienes que hacerlo con consistencia. O sea, porque se pierde. Entonces, el founder que está contando la historia, que lo hace auténticamente, que por ahí sale detrás de la cámara un par de veces, está teniendo mucho éxito con el top of the funnel. Entonces, ¿te gusta en ese top of the funnel? Quizás en vez de ir a contratar un equipo de SDRs que hay que capacitar, hay que quizás partir con founder creando contenido orgánico. Sí me gusta, pero con la excepción de depende de cuándo empiezas a encontrar velocidad. No, por supuesto, Claro, dejemos claro que todo depende, ¿no es cierto? claro. Pero si el founder empieza a hacer ese tipo de labor eh, y entonces no tiene a más nadie, pues yo contrato el SDR que le empieza a sacar, ¿verdad? Todos los leads y los Que califica y esté se los revisando los pasa al founder. comentarios, que esté Claro, recibiendo los inbound, claro. los mensajes directos. Eso. Y pues obviamente yo soy, quizás por mi background de finanzas, yo estoy obsesionado con la diversificación. Entonces yo no quiero poner todos los huevos en la misma canasta. Sí, claro. Yo traigo un SDR porque no tan solo que me saquen los leads de LinkedIn, pero que también empieza con un par de secuencias en email a ver cómo nos va. Porque he estado en situaciones como estuvimos en Zenefits, en el momento donde los medios casi nos quitan el negocio, que dependíamos de inbound, dependíamos de paid, de lo que hacíamos por Google y de la claro. plata que gastábamos. Ese canal fue de 60% de los leads a cero. Sí. Entonces casi perdemos el negocio. No quiero estar en una posición de alto riesgo donde no estoy diversificado. Entonces, desde el principio siempre trato de ser, de tener un hedge de mis riesgos, como lo aprendí en Goldman. Y cuando un founder que tiene el storytelling, el storytelling lamentablemente del founder, la energía, el drive, el equity que tiene, todo, no se puede escalar porque él tiene que estar en producto, tiene que estar en Claro. otro lado. Pero creando contenido, buenas noticias, ese mensaje escala. Claro, claro. Y se queda ahí. O sea, porque obviamente si estás en LinkedIn, eso empieza impresiones, impresiones, impresiones y lo comparten y se queda en la plataforma, ¿verdad? Que es lo bonito. Pero como veníamos hablando, lo importante es hacerlo con consistencia. O sea, no puedes postear una vez al mes y esperar que vas a tener esos resultados. No, correcto. O sea, los founders que yo veo que están teniendo mucho éxito casi postean todos los días. No, el redes sociales es todos los días. Literal. Es la red social que más te interese. Y es efectivo, o sea, así. Qué buena. Gracias por decir eso. ¿Dónde está tu comprador? Depende, correcto. Claro, o sea, si lo vas a hacer en Instagram y le vendes a B2B, no sé si estás haciendo lo correcto. Correcto. Si le vas a vender a B2B y todo el mundo es tech, pues obviamente LinkedIn sería un camino un poquito más efectivo. Correcto. Te doy otro ejemplo. Hay muchos clientes que me han llegado que dicen, oye Javier, le vendemos a industriales en Ciudad de México y estamos haciendo unas campañas en LinkedIn y no nos funcionan. Y yo, bueno, perfecto. ¿Los industriales tú crees que están sentados al frente de LinkedIn todo el día o están en su obra y en la construcción y en el trabajo? Bueno, pues empieza a hacer llamadas en frío, porque por ahí es que va tu canal. Conocer dónde pasa tiempo tu buyer persona también es uno de los errores que mucha gente comete. Sí, claro. O sea, no hagas LinkedIn simplemente porque está de moda. O sea, haz LinkedIn porque tu audiencia está ahí. Porque va a estar entretenido, pero si no hay algún objetivo. Claro, no, y toma tiempo. O sea, estamos hablando aquí hipotéticamente del founder amigo tuyo que posiblemente, no sé si le tomó un mes o tres o varios, pero probablemente sus primeros posts no le escribió nadie. No, es un trabajo personal, de mucha consistencia. Normalmente, lamentablemente, los inversores de repente dudan de ese trabajo porque creen que está como desenfocado del objetivo de la empresa, que yo lo encuentro muy, Desacuerdo, 100%. muy Sí. loco. Por ejemplo, y una de las marcas personales, que yo le llamo así, pero marcas personales más potentes en Latinoamérica, para mí es, por ejemplo, Freddy Vega, Claro, de educación, sí, y el man está ahí de frente y cada vez que él es como un imán de leads. sí, sí. Entonces, está perfecto que él esté en redes. Es No, su y ventaja está competitiva. en LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, por todas partes. Es una máquina.
Eso ya es obviamente una estrategia un poquito más de grandes ligas, pero definitivamente que el contenido hoy en día es rey y el que no lo está haciendo vale la pena. Ok, vendedores, están haciendo secuencias, están haciendo follow-up, estamos insistiendo. ¿En qué momento? Porque no quiero mencionar compañías, pero había una compañía, da lo mismo cuál, pero me molestaba, una compañía como de un logo rojo, rosado, no Ok, sé. Pero que tenían un equipo de vendedores SDR que era como 17 personas escribiéndome. ok. Y yo, por favor, no me escriban más. Y Y, te volvías a escribir a alguien. y Claro, ya era una estrategia de la empresa. claro. Eh, ¿Eso está bien? ¿Está mal? Es quizás ir a buscar un revenue rápido, o sea, crecer muy rápido, pero ¿a costa de qué? Lo que pasa es que lo he visto funcionar. O sea, el problema es que funciona. O sea, la venta agresiva donde te escribe un SDR, te O sea, ponen... quizás, claro, no te- funciona. Entonces, sí, sí, sí. O sea, hay empresas que... Lo que pasa es que estamos peleando por atención, ¿verdad? Desde el punto de vista de venta, tú estás buscando a ver dónde le resuena tu mensaje a alguien. ok, o Y sea, dale sin miedo. dale sin miedo. O sea, porque quizás te escribí en octubre y no era una necesidad. Tú no te acuerdas de mí, Ok, pero de momento te escribo en febrero y me dices, no, no, espérate, ahora sí esto es un problema. ok. A mí no me gusta, pero funciona. Funciona, A nadie nos gusta, pero funciona. funciona. Ok, ¿en qué momento el vendedor se tiene que rendir? Porque no podéis tener ahí la cuenta abierta toda la vida. Lo que pasa es que, bueno, estamos pensando en dos cosas. Estamos pensando en la prospección y estamos pensando en la venta. En la prospección, lo que tiende a pasar es que te ponen una secuencia de 20 emails y tú piensas que te está escribiendo constantemente y En una secuencia. estás en una secuencia. Eh, Cierran la secuencia y te pasan a close lost. Ese close lost eventualmente entra a un punto de re-engagement, ¿verdad? ¿Y qué pasa? 3 meses más tarde, llegaste a una secuencia nueva. Entonces, pues, eso, Constantemente. tú vas a estar ahí en ese filtro. Si la empresa lo está haciendo bien, lo va a hacer de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque los leads no son ilimitados. Correcto. Entonces, la Sí. empresa tiene que buscar la manera de cómo sacarle el Todo lo que provecho. tengo, seguir sacándole provecho, Claro. seguir contactando. O sea, la gente que... En la venta finalmente, lo que pasa es que yo aquí estoy parado quizás como un consumidor Claro, que no creo que me molesten, pero en realidad en la claro, venta hay que estar encima, hay que estar encima. definitivamente. O sea, las empresas que quizás le escribieron a todos estos personajes en noviembre o en diciembre, deberían ya estar empezando a escribirle de ¿De nuevo nuevo? a esa gente que no te contestó. Pero es que prospección, ok, secuencia, perseguir hasta que entremos en venta. Y cuando entran en venta, ¿cuándo me rindo en la venta? Buena pregunta. Mira, yo siempre digo que la velocidad con cual te contestan los emails es un indicador y tiene una reflexión directa a la probabilidad de cierre. Ok. ¿Qué pasa? Yo hablo contigo y te escribo y tú me estás contestando constantemente y eso, pues hay una oportunidad, o sea que yo no me voy a dar por vencido. Por eso es importante que creo que también como que cuando sale cada llamada que uno tiene con el vendedor o con el comprador, perdón, tiene que haber un próximo paso. Si te fuiste de la primera llamada y no tienes próximo paso, ya entras en la categoría de lo que se llama deal chasing. Estás chasing a la persona y entonces pues en ese momento es cuando empieza a buscarlo, empieza a buscarlo, empieza a buscarlo. Si le escribiste por, vamos a decir, 20 días y la persona no te contestó, le envías lo que se llama un email de ruptura, o sea, como si fuera a dejar a tu novia en una situación, ¿no? Con esa intensidad, ¿o no? Bueno, quizás no vas a llorar en el email, pero definitivamente con la intención de Sí, decir, claro. oye, no he escuchado de ti hace 20 días, sé que esto era un tema importante para ustedes, por favor déjame saber si esto lo necesitas o no, yo no te voy a escribir más. No te voy a molestar, disculpa. Y ya, Aquí te dejo y mi WhatsApp si queréis llamarme literal. directamente. Y eso pasa entonces a close lost. Y secuencia. Y eventualmente te van a poner un re-engagement campaign y te van a llamar de nuevo y lo que sea. Pero el vendedor que está haciendo el trabajo correctamente se asegura de que en cada llamada siempre hay un próximo paso. Ese es idealmente todo lo que tiene que lograr un vendedor. Siempre vende al próximo paso. Poco a poco, paso a paso, vas a llegar a la meta, pero pues tienes que saber cómo llegar al próximo paso. Correcto. No quiero profundizar más como No, pero está bien. seguir avanzando porque nos vamos a ir a una sofisticación muy alta, pero yo creo que aquí ya estamos listos para que el founder pueda armar su equipo de venta Claro. y pueda entender para dónde irse. Te quería pedir tu opinión sobre estos grupos que se han levantado muy fuerte en redes sociales, Ajá. como de los closers, los setters.
estos chavales, estos niños, Sí, estos pibes de Argentina que sí. hay un creador de contenido que les enseña a vender y los convierte en closers y después venden infoproductos. Cu- ¿Hay escuchado, conocí a ese tipo de vendedores? He interactuado con, de hecho, tenía una vecina que lo hacía. En Silicon Valley, al nivel alto, o sea, alta gama de buenos productos, eso no lo he visto funcionar. Ok, o sea, puede servir para infoproductos, coaching y cosas Sí, así, sí, pero sí, pero para productos SaaS, no. software, enterprise, mid-market. O sea, es diferente ir a venderle un ticket promedio de 2, 3 mil dólares a la señora de la tienda que quiere hacer crecer Claro, su negocio por Instagram que ir a venderle al CFO de Falabella. sumamente diferente. Ok. Sumamente diferente. Y por eso probablemente es que no funciona. Mm. O sea, para yo llamarte la atención a ti como founder, como una persona con una audiencia y ese tipo de cosas, no puedo ir con la estrategia de un setter. Sí, claro. No funciona, No, nada. no funciona. Lo que más me desagrada es cuando te dicen como, hola, ¿cómo estás? Bueno, precisamente, imagínate, tú eres un director en una corporación gigante con 20 reuniones al día y te dice alguien, hola, ¿cómo estás? Ya ahí terminó, ya, done. Marica, tengo que estar... ¿Cómo está mi hija? Me pregunté. ¿Qué estar respondiéndote a ti cómo estoy si no sé No, quién eres? no, Y no más, funciona, y más encima te metí al perfil y... no funciona. Ok. Eh, ¿Te gusta la idea de empujar a las personas a que empiecen sus carreras profesionales en venta? Me encanta. Nunca voy a empujar a nadie, a obligar a nadie a que lo haga, Sí, claro. pero yo creo que en especial en Latinoamérica, como veníamos hablando de los vendedores de carros, la perspectiva de la venta es como un trabajo como sucio, ¿verdad? Mm. Porque dicen como que, no, eso lo veo ahí como un trabajo raro. Pero para mí las ventas es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Te da exposición a muchas empresas, Sí, claro. te ayuda a conocer a muchas personas, interactuar con gente día a día, eh, y puedes hacer $50,000 como puedes hacer $1,000,000 al año. El El, cielo del límite. el cielo es el límite. O Me, me- sea, me contaba, por ejemplo, Daniel Bilbao de Truora, sí, que tenía quizás estoy inventando, pero un vendedor en Chile que había cerrado un deal muy grande y se sí. ganó $30,000. Mira, es bien, o sea, lo que la gente piensa por las culturas de las que venimos es que tienes que ser ingeniero, doctor o abogado para hacer plata. Yo conozco tantos vendedores que hacen mucha más plata que esos tres combinados. Sí, claro. Y no que todo, pues obviamente es por la plata, pero pues hay mucha gente que pues si le interesa esa carrera y tiene la disciplina, es un trabajo muy bonito y es muy activo porque estás hablando con gente todo el día y pues si eres una persona que no quiere estar sentado detrás de una computadora y quieres interactuar con humanos y eso te llama, Mm. definitivamente lo recomiendo. O sea, te va a abrir demasiadas puertas y todos los emprendedores hoy en día tienen que saber vender, todos los gerentes de negocios Mm. tienen que saber vender. Entonces, aunque lo vayas a hacer por 4 o 5 años, eventualmente vas a poder llegar a hacer otra cosa en tu vida. Eso te va a funcionar en toda tu carrera. Vender siempre sirve. Sí, Incluso para negociar con tu hija, con tu señora, con tus también, amigos, también, siempre, ¿no? también. ¿Algún recurso? Imagínate que alguien, ok, quiero vender. Soy psicóloga, soy psicólogo, soy comercial, soy, no sé, soy setter, Sí. pero quiero pasar a grandes ligas, quiero trabajar con startups, con grandes compañías. En ¿Se es- te ocurre algún recurso, algo para empezar? Mira, en Latinoamérica no existe nada, pero algún día lo voy a crear. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. No hay una escuela de ventas que valga la pena y desafortunadamente en el sistema americano, en el sistema latino, no te enseñan ventas en la escuela. Uf. No te enseñan ventas en la universidad. Y lamentablemente como esto es un trabajo especializado, todos los Sí, recursos están en inglés. sí, Ahora lo rico es sí, que con ChatGPT eso sí, cada vez es menos un sí, problema. Yo lo que no me gusta la piratería, sí, pero, pero, un libro, tú puedes tomar el PDF y decirle a GPT, tradúceme. claro, Y digo solamente el PDF, porque es más fácil que lo sí, lea GPT y te lo traduzca, ¿no es claro. cierto? Mira, el libro de Predictable Revenue que mencionaste es un libro que me gusta. Ojo, es un libro que se escribió en el 2014, pues obviamente está un poco anticuado, no habla de inteligencia artificial Correcto. ni nada por el estilo. Yo hice un curso de español que por ahí lo estoy revisando para sacarlo de nuevo para esa primera llamada, porque pues obviamente es bien importante y pues está en mi página que es cuota.io. Pero así de recursos, o sea, yo creo que hoy en día también hay mucha gente en LinkedIn que está compartiendo contenido.
Ok. Una persona que no venga a este mundo, o sea, se mete en LinkedIn y empieza a aprender bastante. O sea, veníamos hablando de contenido, de la exposición, o sea, si estás en Chile, empiezan a seguir a Startup Chile, a los de Dio, que están compartiendo mucha Sí. información de ventas y mucho contenido escrito. Y por ahí poco a poco uno va buscando tendencias de gente que está compartiendo. Sé de tanta gente que ha aprendido de esa manera Sí, claro. y es como la más rápida que se me viene a la mente. Es como que sigo a Javier, me meto a su LinkedIn, Sí, veo las cosas que comparte, claro, a qué persona está compartiendo, claro, voy a esa persona, sí, veo lo que está compartiendo Paolo Colonelo exacto, y veo Dio, ok, y él tiene un grupo de Revenue Officers que se están juntando en Santiago de Chile, exacto, ok, voy. Entonces me meto en un rabbit hole, claro, como Alicia en el País de la Maravilla, claro. me meto al hoyo. Hay una comunidad gigante, especialmente en Santiago, que está hablando, que yo estoy en el grupo de WhatsApp y hablan todos los días. Se apoyan, se hacen preguntas, están consistentemente pidiendo ideas. El otro día les recomendé una plataforma por ahí y hay gente desde el startup más chiquito a el startup más exitoso. Mm. Querido, algo que no hemos conversado porque ya estamos, no te quiero robar más No, tiempo. tranquilo. Algo que no hayamos conversado que quieres decir sí o sí. No se me viene nada a la mente, sinceramente, como lo quieras cerrar tú. Conversamos harto, ¿no? Sí, no, estuvo bueno. ¿Dónde te encontramos? Me paso mucho tiempo en LinkedIn, Javier Ramírez Lugo. Me paso la mayoría del tiempo ahí en realidad, pero también si quieren ver mi página, cuota.io, cuota con C, como se escribe en español. Comparto mucho por ahí de todas las experiencias que tengo con todas las empresas y todo lo que estoy haciendo, así que la venta es una profesión muy bonita que va a seguir y mientras tenga que haber interacción humana, la inteligencia artificial no la va a exterminar. Así que los que quieran tener una profesión muy bonita, se los recomiendo. Perfecto. Javier, dejémoslo hasta acá. Chévere. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Adiós. Si te gustó el episodio, te quiero pedir un favor. Dale me gusta, suscríbete al canal y compárteselo a un amigo. Es la mejor forma de seguir mejorando. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio del podcast de Nico Orellana. Adiós.